Buenos días, mis queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar el capítulo 4, que titula Movimiento en una y dos dimensiones. En la primera parte de este capítulo veremos el movimiento en una dirección, que será el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre de los cuerpos. En la segunda parte del capítulo veremos el movimiento en dos dimensiones o en dos direcciones, que será el movimiento en un plano o movimiento parabólico y el movimiento circular. Este capítulo también es conocido en muchos textos y libros como la cinemática de la partícula. Nuevamente recibe el nombre de cinemática de la partícula porque nosotros, sin importar el tamaño y la forma de los cuerpos, lo vamos a considerar como partículas que se mueven en el espacio. Entonces vamos a definir qué es la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que producen dicho movimiento. Es decir, no tomamos en cuenta las fuerzas que actúan o que producen dicho movimiento. En este capítulo fundamentalmente vamos a estudiar las relaciones que existen entre la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula o de un punto material. Vamos a estudiar en primer lugar el movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad permanece constante a lo largo de todo el movimiento. Esto significa que la velocidad no cambia con el tiempo y por lo tanto no tiene aceleración o su aceleración vale cero. Consideremos el siguiente ejemplo. Un auto se desplaza en dirección horizontal. En este caso estamos representando dicho movimiento en un diagrama de coordenadas X y Y. Consideremos que para un tiempo t, el automóvil ha avanzado una distancia x moviéndose con una velocidad v constante. Entonces, la posición x del cuerpo en el instante t viene dada por esta expresión. X es igual a v por t. En esta ecuación la velocidad es constante y la aceleración vale 0. Si nosotros efectuamos una gráfica de esta ecuación x igual vt, en este caso, la gráfica que estamos representando en la figura es la velocidad en función del tiempo. La velocidad está en el eje vertical o el eje Y el tiempo en el eje horizontal o eje X. Como la velocidad es constante, nos va a dar una línea recta paralela al eje horizontal. Si el automóvil parte de un tiempo t0 y se mueve durante un tiempo t, el área comprendida debajo de esta curva va a ser el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento x es igual a la velocidad por el tiempo. La altura de este rectángulo es b y la base es t. Entonces, si nosotros multiplicamos b por t, tenemos el área de este rectángulo. Y por lo tanto, esa área representa el desplazamiento que ha sufrido el automóvil. Veremos otra gráfica. La gráfica de x en función de t. Es decir, la gráfica de la posición en función del tiempo. Esta gráfica también es una línea recta de acuerdo a esta ecuación. Por lo tanto,
Si nosotros graficamos esta ecuación tomando dos puntos, vamos a obtener una línea recta. Si nosotros consideramos t igual a 0, el cuerpo se encuentra aquí en el origen, en la intersección entre x y t. Para un tiempo t sub 1, el cuerpo se encontrará en una posición x1. Y para un tiempo posterior t sub 2, el cuerpo se encontrará en una posición x2. Si nosotros unimos estos tres puntos desde el origen, vamos a encontrar una línea recta cuya pendiente va a ser constante. La pendiente de esta línea recta, que lo podemos encontrar con la tangente del ángulo θ, será igual a cateto opuesto, x2 menos x1, dividido el cateto adyacente, que será t2 menos t1. Como este ángulo es constante, la tangente del ángulo θ representa la velocidad, que también viene a ser constante para este tipo de movimiento. Vamos a definir ahora algunos conceptos importantes que los vamos a utilizar y los vamos a aplicar en este capítulo. Vamos a definir en primer lugar el concepto de velocidad media, pero para eso tomemos el siguiente ejemplo. Consideremos que una partícula, para un tiempo t sub 1, se encuentra en el punto P y ha recorrido una distancia x1 desde el origen. Para un tiempo posterior t sub 2, la partícula se encuentra en el punto Q y se ha desplazado una distancia x2 desde el origen. El vector desplazamiento de P a Q será esta flecha o esta línea recta o este segmento rectilíneo que une el punto P y el punto Q. Vamos a utilizar la letra griega delta para representar ese desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento delta x será igual a x2 menos x1. El tiempo transcurrido será delta t igual a t2 menos t1. Entonces, definimos a la velocidad media como v raíz de encima, como la razón del vector desplazamiento delta x entre delta t o el tiempo transcurrido. Si nosotros t2 menos t1 traemos a multiplicar a b y x2 menos x1 dejamos el lado izquierdo, vamos a tener que esa ecuación está representado de la siguiente manera. Consideremos que para el tiempo t sub 1 igual a 0, el cuerpo se encuentra en el origen, es decir, x1 será igual a 0. Para un tiempo posterior t sub 2 igual a t, el cuerpo ocupará una posición x2 igual a x. De esa manera, esta ecuación se reduce a esta expresión, que x es igual a v raya por t, a la velocidad media por t. Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo con velocidad constante, la velocidad media es igual a la velocidad con la que se mueve el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa velocidad es constante. Vamos a ver otro concepto que recibe el nombre de velocidad instantánea. La velocidad instantánea corresponde a la velocidad que tiene un cuerpo en cualquier instante o en cualquier punto de su trayectoria. Esta velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad media. ¿Qué entendemos por límite de la velocidad media? Cuando el valor del tiempo se hace muy pequeño y se acerca prácticamente a cero, el valor de delta x también se va a acercar a cero. De acuerdo a la definición del cálculo diferencial,
Cuando se alcanza al límite una función, esta función se convierte en la derivada. Por lo tanto, la velocidad instantánea será igual al límite de delta x sobre delta t cuando delta t se acerca a 0, y eso recibe el nombre de derivada de x respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad instantánea se define como la derivada de x respecto al tiempo. Este concepto ustedes lo van a ver de una manera más clara en la materia de cálculo 1 cuando entren al capítulo de derivadas. También hay otro concepto sobre la velocidad que recibe el nombre de velocidad promedio. La velocidad promedio se define como la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Esta velocidad promedio sobre todo se lo utiliza en las competencias automovilísticas, en las competencias de motos, etc., ya que resulta simplemente de dividir la distancia total que hay entre dos puntos sobre el tiempo transcurrido. Vamos a definir ahora el concepto de aceleración media y aceleración instantánea. Para definir la aceleración media que tiene un cuerpo, consideremos el siguiente ejemplo. Para un tiempo t1, un cuerpo se encuentra en el punto P moviéndose con una velocidad v1. Para un tiempo posterior t2, el cuerpo se mueve en el punto Q con una velocidad v2. Estas flechitas indican la velocidad en el punto P y la velocidad en el punto Q. Podemos ver que la velocidad en el punto Q es más grande. ¿Por qué? Porque el tamaño de la flecha es mayor que en el punto P. Eso significa que la velocidad está aumentando. Muy bien. Entonces, la variación o cambio de la velocidad será v2 menos v1. Como en este caso, el cuerpo se mueve en línea recta, el vector que produce el cambio de la velocidad o el incremento de la velocidad será simplemente la resta aritmética v2 menos v1. Ese vector v2 menos v1 que lo representamos con delta v representa el cambio que ha sufrido la velocidad. Por lo tanto, definimos a la aceleración media como el cambio de la velocidad delta v entre delta t, es decir, entre el tiempo transcurrido. También ahora vamos a definir a la aceleración instantánea. ¿Cuál será la aceleración instantánea? La aceleración instantánea de un cuerpo se define como la aceleración que tiene el cuerpo en cierto instante o en cualquier punto de su trayectoria. Y también se define como el límite de la velocidad media. ¿Qué significa esto? Que cuando el valor de delta t se acerca a 0, el valor de delta v también se acerca. Entonces, cuando este valor delta t se acerca a 0, de acuerdo al cálculo diferencial, esta función se convierte en la derivada. Por lo tanto, definimos a la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La aceleración instantánea es la aceleración que marca siempre la razón de la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y es la aceleración que tiene un cuerpo en cualquier instante de su trayectoria. Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en que la velocidad varía de manera uniforme durante todo el movimiento. ¿Qué significa eso? Que la velocidad va aumentando en función del tiempo. Y la aceleración en este movimiento permanece constante. Las ecuaciones que describen
el movimiento uniformemente acelerado son 3. Estas ecuaciones no están deducidas aquí en la diapositiva por cuestiones de tiempo, pero sí están deducidas en forma detallada en el texto. Como ya les envié el texto a ustedes, pueden ver cómo se deduce cada una de estas 3 ecuaciones. Lo importante para mí no es que aprendan de memoria las ecuaciones, sino que sepan aplicarlos en la resolución de los problemas. La primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación, la posición x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x. En la resolución de los problemas veremos cómo se aplica cada una de estas ecuaciones. Vamos a ver ahora las gráficas que tenemos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En primer lugar tenemos la gráfica aceleración en función del tiempo. Como la aceleración es constante, siempre nos va a dar una línea recta paralela al eje horizontal, en este caso paralela al eje donde estamos representando el tiempo. El área de este rectángulo, ¿ya?, representa el cambio, variación de la velocidad v menos v sub 0, que también será igual al producto de la aceleración por el tiempo. Aquí tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. La ecuación que nos da la velocidad en función del tiempo es la siguiente, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si nosotros representamos esta gráfica, siempre nos va a dar una línea recta. En este caso, v sub 0 representa la velocidad inicial, que viene a ser la intersección en el eje vertical o, en este caso, en el eje de la velocidad. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo ya está partiendo con una velocidad inicial para el tiempo t igual a 0. Para un tiempo posterior final t, el automóvil adquiere una velocidad v. Por lo tanto, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más el cambio de la velocidad a t, que viene a ser v menos v sub 0. Entonces, la velocidad final en este punto será igual a ¿qué? A v sub 0 más a por t, que nos va a dar siempre la velocidad final. Esta ecuación también es una línea recta, cuya pendiente va a ser constante y será igual a la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante en este movimiento. Finalmente, tenemos la gráfica de la posición en función del tiempo, x en función del tiempo. Esta gráfica es una parábola. ¿Por qué? Porque esta ecuación es de segundo grado. Si nosotros graficamos x igual a v sub 0 por t más 1/2 a por t al cuadrado, siendo constante la velocidad inicial y siendo constante la aceleración, la única variable es t. Pero como en el segundo término del lado derecho t está al cuadrado, al representar x en función del t, siempre nos va a dar una parábola. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de movimiento que se lleva a cabo también en una sola dirección, que recibe el nombre de caída libre de los cuerpos. La caída libre de los cuerpos constituye un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar que la aceleración es aproximadamente constante. Si nosotros despreciamos la resistencia del aire en un mismo lugar de la superficie de la Tierra, todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, de su forma o de su peso, van a caer siempre con la misma aceleración. ¿Qué significa eso? Que van a ser atraídos por la Tierra con la misma aceleración que recibe el nombre de aceleración de la gravedad.
La aceleración debida a la gravedad lo vamos a representar con la letra G. En la superficie de la Tierra o cerca de la superficie de la Tierra vamos a considerar un valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Este valor lo vamos a tomar en la resolución de todos los problemas que veamos en este capítulo. Para la caída libre de los cuerpos, nosotros vamos a sustituir la variable x por h y la aceleración por menos g. Colocamos el signo menos por delante de g porque g es un vector que siempre está dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, es más conveniente introducir este signo y tomarlo en cuenta en todas las ecuaciones que vamos a utilizar para este tipo de movimiento. Las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los problemas de caída libre son las mismas tres ecuaciones que hemos descrito anteriormente para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes recuerdan, la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era v igual a v sub 0 más aceleración por el tiempo. Para la caída libre mantenemos la velocidad con v, velocidad final igual a velocidad inicial, pero la aceleración lo sustituimos por menos c, y por lo tanto la ecuación queda velocidad final igual a velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. La segunda ecuación, si ustedes recuerdan, era x igual a v sub 0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para la caída libre, x lo sustituimos por h. La velocidad inicial se mantiene, el tiempo se mantiene, y la aceleración lo sustituimos por menos c. Y por lo tanto la ecuación quedará h igual a v sub 0 por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Finalmente, la tercera ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, era más 2 aceleración por x. Muy bien, ahora mantenemos la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, la aceleración lo sustituimos por menos c y x por h. Por lo tanto, la tercera ecuación será velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2gh. Esas tres serán las ecuaciones que utilizaremos para la caída libre de los cuerpos. Y no solamente vamos a utilizar para la caída, sino también para la subida. Veamos entonces este ejemplo. Tomemos aquí una línea horizontal, un punto A y un punto E. Si nosotros lanzamos hacia arriba un cuerpo desde el punto A con una velocidad v sub a, si trazamos otra línea paralela a AE, una línea horizontal BD, de tal manera que el punto B y el punto D se encuentren a la misma altura de esta línea horizontal AE. Por lo tanto, si nosotros lanzamos hacia arriba un cuerpo con una velocidad v sub a, al pasar por el punto B tendrá una velocidad v sub b. Va a llegar un momento en que este cuerpo alcance su máxima altura y su velocidad se anule. Ese punto lo estamos representando con el punto C. Por lo tanto, el punto C representa la máxima altura que alcanza el cuerpo y en este punto su velocidad será igual a 0. ¿Por qué? Porque a partir de este punto otra vez el cuerpo va a empezar a caer. Cuando esté cayendo el cuerpo y pase por el punto D, lo hará con una velocidad v sub d. Y cuando llegue nuevamente a la superficie o al punto E, lo hará con una velocidad v sub b. La teoría nos indica que si nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba con una velocidad v sub a y no tomamos en cuenta la resistencia del aire o las fuerzas de rozamiento,
ha de retornar con la misma velocidad en el punto E, siempre y cuando el punto E se encuentre a la misma altura de A. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad A es igual a la magnitud de la velocidad E. Sin embargo, el sentido de B sub A es hacia arriba y el sentido de B sub B es hacia abajo. Lo mismo ocurre en los puntos B y punto D. La velocidad, la magnitud de la velocidad con la que sube por el punto B es igual a la magnitud de la velocidad con la que baja en el punto D. Pero de sentido contrario, en el punto B es hacia arriba y en el punto D es hacia abajo. Si nosotros despreciamos la resistencia del aire, el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, Ts o T de subida, será igual al tiempo que tarda en bajar la misma altura que ha subido, que lo representamos con T sub B. ¿Qué significa eso? Que el tiempo Ts es igual al tiempo T sub B. Resumiendo, la velocidad en el punto A en magnitud es igual a la velocidad en el punto E. La velocidad en el punto B en magnitud es igual a la velocidad en el punto T. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo total que permanece el cuerpo en el aire será el tiempo de subida más el tiempo de bajada. O el tiempo total será 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Muy bien, mis queridos alumnos, aquí vamos a hacer una pausa. Es decir, hemos terminado la primera parte que corresponde al movimiento rectilíneo en una dirección. En la segunda clase, que los enviaré posteriormente, vamos a ver la segunda parte de este capítulo que se refiere al movimiento en dos direcciones, que en este caso será el movimiento en un plano o movimiento parabólico y el movimiento circular.